Bueno, un saludo especial. Continuamos con nuestros videos de capacitación. Para este caso tenemos normatividad, brigadas de emergencia. Vamos a comenzar por revisar un poco la parte histórica. En la Ley 9 de 1979 del Código Sanitario Nacional encontramos que en todo lugar de trabajo deberá disponerse del personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados suficientes para la prevención y extinción de incendios. Desde 1979 aparecen documentos y artículos donde empieza a nombrarse la importancia de la aplicación de entidades y grupos de emergencia, en este caso brigadas de emergencia, que se encarguen de no solamente entrenarse, capacitarse, sino están en disposición para atender emergencias. Ahí hay un término que de pronto puede ser un poco de controversia y es personal adiestrado. Sin embargo, para, digamos, la actualización de hoy en día, consideraríamos que personal entrenado. La Ley 1502 del 2012 habla de que por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y otorgan estímulos a los voluntarios de la Defensa Civil, de los cuerpos de bomberos de Colombia, de la Cruz Roja Colombiana, y se dictan disposiciones en material del voluntariado como primera respuesta. Cabe aclarar que los brigadistas en Colombia hacen parte de todo el engranaje de prevención y preparación para una respuesta de emergencia como primeros respondientes. Y por eso es tan importante que este proceso comience desde el voluntariado, es decir, desde la intención personal de participar en el proceso. No solamente hay que tener presente que el proceso de aprendizaje es para la empresa, la institución en la cual usted trabaja, sino es muy importante considerar que usted lo debe tener presente para su vida personal. El aprendizaje es para su vida personal. En la Ley 1562 del 2012 se encarga de ampliar y modernizar el sistema laboral de las personas en diferentes tipos de contrato de afiliación y el programa de prevención y promoción a los afiliados de los sistemas en los riesgos laborales. Es muy importante considerar que una brigada de emergencia y un grupo de emergencia no solo trabaja por prevenir, sino por mitigar el riesgo. De acuerdo a nuestra labor existen unos riesgos, de acuerdo a su empresa existen unos riesgos, que son las cosas a las cuales nosotros nos exponemos de acuerdo a nuestra labor. Y gran parte de esa prevención y gran parte de esa atención y mitigación del riesgo es los planes de emergencia, los planes de mitigación, la preparación de las brigadas de emergencia. En el decreto 1809 del 2020 habla que la Ley 1505 del 2012 del Subsistema Nacional acredita a los bomberos de primera respuesta integrados como los voluntarios de la Defensa Civil Colombiana y los cuerpos y los demás interesados en el Comité Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Es decir, se articula dentro de un proceso nacional de prevención. Y recordemos que los brigadistas dependen de la Dirección Nacional de Bomberos y su entrenamiento acorde a las escuelas certificadas de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. Lo que significa que aunque no tengan una relación directa con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, recordemos que cada emergencia, cada situación, por pequeña que sea, puede salirse de control y se puede convertir en un desastre, y que eso implica la preparación de todos los equipos desde nuestra propia empresa. Decreto 1809. Que el numeral 7 del literal A del artículo 13 del decreto Ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la Ley 1562 del 2012, establece que los miembros activos del Subsistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta son afiliados obligatorios al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de la afiliación estará a cargo del Ministerio del Interior. Acá donde habla que muchos de los cuerpos de bomberos, en el caso de los voluntarios, algunos no tenían y estaban afiliados a un régimen
de seguridad laboral en cuanto a su riesgo laboral. Y la ley considera que la actividad bomberil, independientemente que sea de voluntario o sea por contrato, por pago, deberá estar sujeto a una administración de riesgos laborales, es decir, una atención inmediata que cubra accidentes generados por su labor como bombero, voluntario, brigadista. La Ley 1562 del 2012 es la que se encarga de ampliar y modernizar el sistema de riesgos laborales y brinda a todas las personas de los diferentes tipos de contratos la afiliación al programa de prevención y promoción de afiliados al sistema de riesgos laborales. Quiere decir que nuestra labor es de riesgo y que eso genera unas condiciones especiales de prevención. Nace la Ley 1575 del 21 de agosto del 2012, la Ley General de Bomberos de Colombia, por la cual muchos años los cuerpos de bomberos durante muchos años estuvieron buscando generar un espacio de responsabilidad social y de legalidad frente a la acción y a la sociedad. Habla en el artículo primero que la gestión integral contra incendio, rescate en todas sus modalidades y atención de incidentes de materiales peligrosos, los cuales constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado. Muchas personas preguntan que si tener bomberos es obligatorio en los municipios. La Ley 1575 del 2012, artículo primero, dice que es un servicio público esencial y que está a cargo del Estado. Los gobernantes municipales, departamentales, nacionales, municipales están en la obligación de cumplir esta ley. La Ley 1575 habla en el artículo 4 de la denominación de los bomberos de Colombia. Una gran pregunta que tenían muchas personas y tienen muchas personas es ¿qué tipo de bomberos hay en Colombia? Los bomberos aeronáuticos, que son los que dependen directamente de la aeronáutica civil y en este caso son los que apoyan todo lo que tiene que ver con accidentes y atenciones en áreas donde se encuentran vehículos, en este caso aviones, helicópteros, avionetas, vehículos de transporte aéreo. Bomberos oficiales son aquellas instituciones, aquellos cuerpos de bomberos que dependen directamente de una alcaldía y son empleados y cumplen una función específica como bomberos directamente empleados del Estado. Y bomberos voluntarios son aquellos civiles que se cobijan dentro de la rama de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, pueden crear sus instituciones bomberiles, su personería jurídica y hacerse reconocer como bomberos, y en este caso esos bomberos voluntarios tendrán contratos con las alcaldías, en este caso alcaldías municipales, alcaldías departamentales, nacionales, en fin, y generar un servicio fundamental en compensación obviamente de una remuneración dada por la alcaldía o un pago por el servicio del voluntariado, que no para todos aplicaría, sino para quienes cumplen un horario de planta dentro de la institución. Y en el artículo 5 se crea la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia como ente mayor, como ente controlador de los cuerpos de bomberos en Colombia. En la Ley 1575 también aparece el artículo 42 que habla de las inspecciones y certificaciones de seguridad y habla que los cuerpos de bomberos son órganos competentes para la realización de inspecciones y revisiones técnicas de prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y especialmente en establecimientos de comercio industrial. Quiere decir que los bomberos son los únicos que pueden dar la certificación de seguridad bajo la inspección de orden visual frente a las condiciones de seguridad y el cumplimiento mínimo de acciones de prevención por las instituciones. El artículo 46 habla de la profesionalización de los bomberos en Colombia, que es un proceso que se está llevando a cabo para generar en Colombia el acto bomberil no como un oficio, sino como una profesión. Tenemos la resolución 0661 del 2014,
donde habla del reglamento administrativo, operativo y técnico de Bomberos de Colombia, de la resolución 0661 del 2014 y direcciona los lineamientos de las escuelas de formación bomberil y los requisitos para el ascenso. Todos los cuerpos de bomberos están con la capacidad de formar, certificar brigadas de emergencia y certificar bomberos dentro de su proceso bomberil. Sin embargo, estas escuelas deberán ser reconocidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y van acordes al nivel de entrenamiento y a la capacidad operativa que tengan. También la resolución 1127 del 2018 habla de los requisitos para el ascenso para las personas que son bomberos y cuál es el proceso para acceder a un ascenso. En la resolución 0661 del 2014 hablamos que habla detalladamente de los procesos de inspección. Vamos a citar unos. Artículo 196 habla de los planos. Artículo 200 de los tiempos que se requieren para hacer la inspección. Los correctivos. Artículo 291 del procedimiento que se debe realizar para generar la inspección. Artículo 202, tarifas. Artículo 203, la definición. Artículo 204, la metodología con la que se va a realizar la inspección. Artículo 207, ¿bajo qué normatividad? 208, ¿cómo se genera el informe? 209, soporte. ¿Cuáles son los soportes y evidencias dadas en la inspección? Artículo 210, los plazos para corregir hallazgos. 211, artículo que habla de la generación y ubicación de la calcomanía. Artículo 212 de la resolución 0661 del 2014, cumplimiento o no cumplimiento. Artículo 213, la vigencia de dicha inspección. Recordando la resolución 1127 del 2014 de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia del 28 de julio del 2018, por medio del cual se modifican algunos artículos del Reglamento Administrativo Operativo Académico de Bomberos de Colombia, adoptado por la resolución 0661 del 2014. Es aquí donde se hacen algunas modificaciones dentro del proceso de formación, dirección, ascensos y demás de los cuerpos de bomberos. Entramos a un tema que es brigadas de emergencia. Hablemos que la brigada de emergencia dentro de la norma es un equipo de acción especializado y equipado cuya finalidad es prevenir, tratar, minimizar lesiones y o pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de incendios, otro tipo de emergencias relacionadas en la empresa. Es un equipo de trabajo privado de respuesta a emergencias. Cabe aclarar que este equipo debe ser previamente entrenado de acuerdo a la norma y adicionalmente hay que tener consideración que es un equipo de primera respuesta. En la ley 1575 del 2012 habla de la gestión integral del riesgo. Cuando hablamos de gestión integral del riesgo, habla todo lo que tiene que ver con integral en relación a la prevención, atención, mitigación y respuesta de una situación de emergencia, que proteja la vida de las personas, los bienes y la continuidad del negocio. Resolución 0661 del 2014 habla de la inspección, que ya lo vimos. Ley 9 de 1979 en el artículo 114 habla: todo lugar de trabajo debe disponer de personal adiestrado, métodos y equipos, materiales adecuados suficientes para la prevención y atención de incendios, lo que ya acabamos de ver frente a la historia. La resolución 2400 habla de toda institución deberá contar con brigadas voluntarios entrenados. La resolución 2222 de 1993 se deberá conformar brigadas de emergencia acordes a los riesgos existentes. Y ya para entrar en detalle un poco más profundo, vamos a encontrar la resolución 0256 del 2014,
por la cual se reglamenta la conformación y entrenamiento de brigadas contra incendio. Y ahí vamos a hablar qué es una brigada. Una brigada es un grupo de empleados cuya ocupación laboral, que de acuerdo a su actividad económica de la empresa, según sus capacidades, tienen como responsabilidad realizar actividades preventivas y de control de emergencias ante eventualidades de riesgo, siniestro o desastre, dentro de una empresa, industria o establecimiento, y tienen como objetivo primordial salvaguardar la vida, bienes y entorno de los mismos, actuando como primeros respondedores. Brigada contra incendios básica o clase 1. Grupo de empleados con una ocupación laboral que, de acuerdo a sus actividades económicas de la empresa, están formadas, capacitadas y entrenadas para la prevención y atención inicial de emergencias. Pueden suscitarse al interior o el exterior de la empresa y que están relacionadas con la misma. Es una brigada inicial. Una brigada que también va sujeta a la capacidad de entrenamiento y a los recursos disponibles. Y algo muy importante que tenemos que tener presente: no habla solamente de las emergencias dadas internamente, sino también las externas que pueden afectar la parte interior de la empresa. Brigada contra incendios intermedia clase 2. Grupo de empleados con una ocupación laboral de acuerdo a actividades económicas de la empresa. Están formadas y capacitadas y entrenadas para la prevención y atención de emergencias en interiores o exteriores de la empresa y que están relacionadas con la misma de acuerdo al riesgo existente. Y que estén dotados con elementos, herramientas, equipos y accesorios necesarios para la atención de emergencias en primeras respuestas o primeras etapas del desarrollo. Aquí ya hay que tener presente que hay que tener equipos de protección personal, equipos que salvaguarden la vida del brigadista, equipos que permitan realizar operaciones de respuesta, es decir, se cuenta con elementos mucho más tecnificados de atención de emergencias. Brigada contra incendios especializada o clase 3. Grupo de empleados que, de acuerdo a las actividades económicas de la empresa, están formados para la prevención y atención de emergencias en interiores y o exteriores de las instalaciones que se relacionan con el sector petrolero, minero, portuario, químico, eléctrico, hidroeléctrico o otros sectores de alto riesgo existente y que están dotados de elementos, herramientas, equipos y accesorios necesarios para el tipo de riesgo específico y la atención de emergencias en primeras respuestas en su primera etapa y desarrollo. Entonces, podríamos decir, brigada nivel 1 es una brigada básica para empresas con un riesgo bajo. Brigada nivel 2, entidades o brigadas de emergencia para empresas que tienen un nivel de riesgo mayor y que adicionalmente cuentan con equipos de respuesta de atención. Si yo soy una brigada nivel 1 y quiero pasar a una brigada nivel 2 por entrenamiento, también debo sumarle los equipos de respuesta. Y brigada nivel 3 es esa brigada que está formada para instalaciones que tienen un alto riesgo de incendio o alto riesgo de que se presenten eventualidades en sus primeras etapas de desarrollo y que generen una respuesta mucho más técnica por parte de los brigadistas. ¿Cuál es la función de la brigada? Primero, identificar situaciones de riesgo, evaluarlas, determinar qué tantas consecuencias podrían o no podrían tener, generar acciones de prevención, es decir, mitigar, hacer que el riesgo sea menor, y controlar, es decir, primera fase. Tengamos presentes unos términos. Amenaza es la posibilidad que suceda algo. Todos tenemos diferentes amenazas: un accidente de tránsito, una caída, una enfermedad. Amenaza, la posibilidad de que pueda pasar algo. Vulnerabilidad es la condición que permite que esa amenaza sea más posible en mi entorno o en mi persona. ¿Qué condiciones hacen que sea más posible que me suceda ese tipo de amenaza? Y riesgo, la consecuencia, lo que puede terminar sucediendo si la amenaza se cruza con mi vulnerabilidad
y termina generando una consecuencia. Voy a poner un ejemplo. Todos estamos en posibilidades de sufrir un accidente de tránsito. Es decir, todos tenemos una amenaza de accidente de tránsito. Vulnerabilidad. Soy un peatón que cumple con las medidas de prevención, la semaforización, la señalización, utilizo el puente peatonal. O soy una persona que se atraviesa la vía, no utiliza el puente peatonal, no respeto el semáforo. Quiere decir que soy más vulnerable a que me suceda algo. Riesgo, pues que termine siendo atropellado y que tenga consecuencias muy graves, incluso la muerte. Otro caso de accidente de tránsito en una condición diferente. Amenaza, accidente vehicular. Vulnerabilidad, tengo un vehículo sin frenos o en muy mal estado mecánico, tengo un vehículo que la dirección no le trabaja bien, tengo un vehículo que las llantas están lisas y aparte estoy en estado de embriaguez. Pues las condiciones de vulnerabilidad frente a la amenaza de accidente de tránsito son muchísimo mayores. El riesgo que termine matando a alguien, a mi propia familia si va conmigo y a mí mismo. Entonces, amenaza es la situación a la cual estamos expuestos. Vulnerabilidad, mis condiciones personales, físicas o técnicas que permiten que esa amenaza me genere un daño o lesión. Y consecuencia es el riesgo a lo que me expongo. Es muy importante que tengamos presente esto para las brigadas de emergencia. Todos los brigadistas están expuestos a unas situaciones de amenaza en su compañía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra que he nombrado? Mitigar. Mitigar. Mitigar es disminuir la vulnerabilidad. Si tengo riesgo de incendio, pues hago un adecuado manejo del sistema eléctrico. Reviso mi red contra incendios. Tengo mis extintores no solamente bien ubicados, sino cargados. Tengo mis extintores con fechas vigentes de mantenimiento. No solo tengo los extintores ubicados, marcados, sino que las personas que los pueden operar tienen el conocimiento para operarlo. Tengo el conocimiento para operarlo, pero no hay los suficientes extintores o no están ubicados en los sitios adecuados o no son de fácil acceso porque un montacargas cerró, paró, quitó, tumbó el extintor que había sido ubicado. Entonces todas esas condiciones de mitigación son las que hacen relación a que mi vulnerabilidad disminuya y aunque la amenaza está y permanezca, mi vulnerabilidad hace que esa amenaza pueda tener menor afectación y en consecuencia el riesgo va a ser menor. Entonces recordemos, la brigada debe identificar, debe evaluar, debe prevenir y aquí prevenir, evaluar y prevenir es muy importante. Que determino qué necesito, identifico la falta de un extintor, evalúo cuál es el extintor que debo colocar, prevengo ubicando el extintor donde debe estar y controlo, garantizo que ese extintor tenga seguimiento, tenga mantenimiento, tenga inspección permanente. Entonces es muy importante que tengamos eso presente. Hay otro tema importante aquí en la articulación con los cuerpos de bomberos, pero creo que eso va a ir surgiendo a través de nuestras charlas y otras capacitaciones y otros temas. Y son dos. Voy a hacer como un barrido muy general. El sistema comando de incidentes. El sistema comando de incidentes nace en los años 70 en el sur de California a relación de los incendios forestales que se generaron y que todas las instituciones y muchos entes de emergencia querían apoyar los incendios. Pero había una desorganización, había una desarticulación de los procesos. Entonces dijeron, oiga, tenemos que organizarnos. Nace el sistema comando de incidentes que a través de los años ha tenido modificaciones y ha madurado como todos los procesos. Pero no voy a entrar mucho en ese detalle porque va a haber un próximo video, una próxima charla del sistema comando de incidentes que va a ampliar un poco más la información. Sin embargo, es muy importante a nivel general que la brigada de emergencia conozca, maneje e identifique el sistema comando de incidentes. Porque eso le va a permitir, no solamente para cuando lleguen los entes de emergencia a apoyar una situación, identificar quién es el comandante de incidente, quién es el líder, quién es el oficial de seguridad, de quién se encarga la seguridad del área de trabajo,
quién es el jefe de logística, quién es el jefe de enlace, con quién me comunico, quién es la persona que se va a encargar de la comunicación con entidades externas. Además, ¿dónde queda ubicado el área de atención de víctimas? ¿Dónde queda el puesto de mando unificado? Cuando yo llego, ¿a dónde me ubico? Y ahí donde me ubique voy a entender que hay un grupo de líderes que estén manejando la situación de emergencia. Entonces, eso va muy articulado con el sistema comando de incidentes. La articulación, entonces encontramos unas líneas de mando. Entonces comienza con el aspirante, que es el alumno que está aspirando, como su nombre lo dice, para tener un grado de bombero. Luego viene un triangulito, que es el triangulito rojo, que es para bombero. Un siguiente, un triangulito y una rayita por debajo, que es cabo. El mismo triangulito con 2 rayas por debajo, que es sargento. Estos están dentro de la línea de los suboficiales. Y entre las líneas oficiales vamos a encontrar unos pitones, que son los pitones los que vamos a encontrar en la boquilla de nuestra manguera, con la que vamos a manejar los chorros. Bueno, eso lo vamos más adelante, no voy a entrar en mucho detalle, pero por identificación se le llaman pitones. Un pitón es un subteniente, 2 pitones teniente y 3 pitones capitán. Entonces un pitón subteniente, 2 pitones teniente efectivo o teniente y 3 pitones capitán. Esos son los grados de oficiales. Y dentro de eso hay un organigrama, es decir, la mayoría ubica, generalmente el comandante de incidente viene siendo el capitán, pero hay que aclarar, no necesariamente el capitán va a ser el comandante de incidente, ni el jefe de brigada va a ser el comandante de incidente. Puede ser la primera persona que encontró y halló la emergencia, la persona que identificó la emergencia, y además puede ser una persona que tenga mayor conocimiento y manejo de la situación de emergencia que se esté presentando. La articulación con cuerpos de bomberos se ve muy relacionada en el sistema comando de incidentes, donde vemos los pasos de entrega de mando. Y ahí vamos a detallar un poco más esa información. Espero que con esta generalidad de la parte de la normatividad, de la importancia de conocer las leyes, ya que sobre ellas es que nosotros vamos a trabajar las que nos van a defender o las que nos van a generar responsabilidades, las conozcamos dentro de nuestra parte de aplicación como brigadista y entendamos que nuestra función de brigadista no solamente está en hacer una cantidad de actividades operativas, sino conocer nuestras responsabilidades legales y nuestro alcance. Bueno, en nombre de Ibero Capacitaciones esperamos que este video sea muy útil para su proceso de formación, sobre todo entender la parte y la responsabilidad legal, la cual nos compete. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y puedan conocer y acceder a más videos de nosotros. Gracias a todos.